Eso. Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos a doña Milagros Ortivoz, quien no necesita presentación. Bienvenida, doctora. Bueno, le debía esta visita y con mucho gusto hoy estoy aquí con ustedes. Se ha avanzado en los controles internos del gobierno para evitar que la corrupción prospere. Eso, mira. ¿Se ha avanzado? ¿En qué medida se ha avanzado? Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Si yo quiero designar a una persona en mi departamento o cualquier ministerio, primero tiene que comprobar que esos fondos existen en el presupuesto de la República. Si usted va a hacer una inversión, va a cambiar un equipo, va a comprar un instrumento, tiene que saber que eso está en el presupuesto. En el año 2002, al finalizar, tú sabes que siempre la ley es una ley anual de presupuesto, año por año. En esa primera etapa, en ese diciembre del 20, hubo una escritura, un artículo en la ley que decía: cualquier ejecución fuera de lo que está dispuesto en el presupuesto es un delito y el responsable es que lo autorice penal y financieramente. No era la redacción que te estoy diciendo, pero ¿qué pasó? En ese año entraron 73.000 millones por deuda al margen del presupuesto. Wow. En el 2021 no entró un centavo por esa deuda. Y en el 2022 no entró una deuda por ese aspecto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que ha podido hacer el gobierno es el seguimiento normativo, las maneras de ejecutar el presupuesto y la administración pública. Aquí no hay un contrato que no esté registrado en la Contraloría General de la República. Aquí no hay un pago que no esté en el presupuesto. Aquí nosotros inclusive transformamos las comisiones de ética en comisiones de integridad gubernamental. Y fíjate bien, el cuidado normativo, el cuidado de la norma. Tú lees todos los expedientes o las noticias de los casos que hay de corrupción o que se están llevando a los tribunales de presunta, déjame decir presunta, que es lo que corresponde jurídicamente. Y todos son falta de ejecución de las normas. Falta de ejecución de las normas. Tienen ese componente. Entonces, en el gobierno actual, ha habido denuncias de corrupción, la oposición se queja de que no se le ha dado un seguimiento adecuado. Caso del Ministerio de Educación, que hubo denuncias, ha habido denuncias de que hubo irregularidades. Algunas de ellas fueron puestas en manos del Ministerio Público, el caso, por ejemplo, no son muchos casos. Óyeme, si yo tengo ahora, aquí que estoy sentada con 2 amigos o con 2 personalidades que tengo mucho respeto por ellas, me diera un ataque cardíaco, pero además tuviera un estado alérgico, ¿qué tú tendrías mejor? ¿Qué querían ustedes llevarme a mí? A un centro al ataque cardíaco. Es que la corrupción era un ataque cardíaco de la sociedad dominicana. Entonces, en el volumen de las cosas y los montos, y es muy difícil hablar de montos para casos judiciales, pero la verdad es que la corrupción ha gastado mucho tiempo. Es culpa nuestra, no culpa de los que antes no siguieron el procedimiento normativo. Todo lo que estamos encontrando, o que ha encontrado la justicia, y nosotros, al entrar en la administración pública, se origina ahí. Entonces sí, hay problemas en la justicia, en la Procuraduría. Pero ¿qué hemos encontrado en la Procuraduría? Excepto de estos problemas. ¿Dónde está el ex procurador? Entonces, hay un tiempo físico real para darle prioridad a las cosas. La justicia no debe ser así, pero tampoco podemos decir que somos, antes decíamos que eran suecos, que no sabemos cómo está la justicia dominicana, cómo se encuentra ese sistema y lo que han hecho. Entonces me gusta más siempre pensar en los avances.
y pensar cómo podemos en el proceso seguir adelantando para resolver ese problema. A usted le ponen muchos casos en el Alberto, gobierno. porque ahí mismo, doña Milagro, parece que esa línea de avances que hay en el gobierno no se puede extrapolar de manera directa a lo que pasa en el partido, en el PRM, y lo digo porque actualmente hay por lo menos 5 diputados del PRM que están siendo o investigados, denunciados o acusados por presuntos casos de narcotráfico, lavado de activos y de corrupción, siendo el más reciente el caso del diputado Sergio Goya, conocido como Boris. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Sobre Primero, todo en este lo que hacemos. ¿Qué usted recomendaría con este Lo que diputado? hacemos, bueno, yo sé que tanto Eddie Olivares y la compañera Elizabeth Mateo y yo hicimos una propuesta al partido de cómo resolver esa situación, enfrentarla, previendo hacia el futuro. Pero estamos en una sociedad dominicana. Cuando hay una elección, tú no eliges en el país que tú quieres, en la base social que tú tienes. Ahora, una pregunta. ¿Tú has oído una sola dirigente del partido diciendo que esos casos no fueran así y diciendo que no lo hicieron? No. ¿Y cuál es la propuesta que usted que el responsable, doña Milagro? como es de 3, y es una cosa que queremos mantener con responsabilidad, es de Elizabeth Mateo, es de Olivares, pero es una decisión que lo mandaron a nosotros a realizar hace unos cuantos meses. Entonces, yo lo que te quiero hacer la pregunta ahora, es que tú has oído a algún dirigente del partido diciendo que eso no se puede investigar. Yo lo que he oído es una declaración de la Fiscalía de Miami agradeciendo la ayuda que dio el gobierno dominicano para retener a una. Pero hay una cosa moral previa, que es la que uno quiere prever. Yo he dirigido convenciones y conmigo no ha habido ningún candidato. Y cuando no pude, me fui de ese sitio. Entonces, no una cosa es Milagro como ente político y moral. Y una cosa es cómo ir resolviendo el problema. Pero la pregunta mía es, ¿hay un solo dirigente del partido que ha dicho que esos juicios no se pueden pasar? Pero en el caso de este diputado, doña Milagros, y perdón que le interrumpa, sí. O sea, el PRM tampoco se ha pronunciado como partido. Yo recuerdo que con el caso del diputado de Santiago, Miguel Gutiérrez, el PRM emitió un comunicado, pero con el de Sergio Moya Goris hay un silencio en el partido. Entonces yo le pregunto, ¿qué usted recomienda? Así sea como doña Milagro en lo personal, que se haga en este caso. El mismo pronunciamiento. Lo que no ha habido es una cosa muy, muy diferente. En el ambiente dominicano, ahora hay otros partidos políticos defendiendo, no esperando por la justicia. Yo creo que hace falta esa declaración, esa posición, pero te he dicho... ¿Y en qué sentido debería ser ese posicionamiento del PRM en este caso? Yo creo que de inmediato hay cosas que son definitivas y que son demandantes, pero ciertamente no podemos comparar esa actitud con la nuestra. No hay una sola persona diciendo no puede ser o hay que archivarlo, no, nada de eso. En ese mismo caso, se mencionó a un funcionario gubernamental y usted pidió que tomara licencia. Él lo hizo, se trata del director de titulación. Él lo hizo, pero al mismo tiempo anunciaba que se iba a hacer campaña porque él quiere ser alcalde de Santo Domingo. Nosotros tenemos, y eso lo quiero volver a repetir, nosotros no podemos tomar medidas porque una persona aparezca mencionada en un expediente, porque nosotros no somos la justicia. Nosotros somos un vigilante del comportamiento ético integral y de integridad de los servidores públicos. Y ese caso no es que el que me ha movido a opinar en este caso. No, él tiene un caso de hace unos meses, que por cierto ha terminado la investigación, que fue duró bastante, sobre una denuncia que pesa sobre él, y que creo que ese caso es un caso que también hemos tenido anteriormente y ha motivado medidas importantes. Pero como no lo he comunicado a él, ¿qué pasó con no te lo tengo que comunicar primero al Ministerio de Administración Pública. Pero encontró porque los algo casos, irregular ahí. Bueno, hay algo que voy a mandar. Como no soy la justicia y no tengo la capacidad de llegar hasta el final, en eso ando. Pero sí
le recomendó yo de manera elegante y fina que una persona que ama, que tienes una visión política, cuando es caso de molestia, debe dar un paso atrás pero y bueno, dejar libre a su organización. Pero a nivel de los partidos, la corrupción que generalmente se da en el Estado se origina en los partidos políticos, la forma de... No todo el mundo piensa igual. No todo el mundo, pero yo escribí un libro sobre eso. Sí, usted sabe mucho de eso y ha estado siendo consecuente con su pensamiento. En estos casos, un partido que aspira a una sociedad más pulcra que la nuestra, no debería evitar que gente que sea mencionada, mientras resuelve su caso, ¿verdad?, ocupe cargo público a nombre de ese partido. Mira, el enfoque tú no tienes razón, pero es una cadena de cosas. Sí. Cuando las campañas se desatan prematuramente, cuando se va permitiendo una competencia antes de tiempo, en épocas en que van a ser más costosas las campañas internas. Por eso yo fui partidaria siempre de que el PRM fuera con padrón cerrado, para ir regularizando las cosas. ¿Así será? Y por eso en las leyes de partido político he sido una persona que ha tratado de producir, por ejemplo, Finjus publicó un folleto sobre una pregunta que me hicieron sobre cómo, para qué los fondos de educación en la ley del partido político, el 10%, es para crear ciudadanía. Hoy en día, Adalberto, el partido ideal es un partido que se mueve en red, un partido que consulte democráticamente y por red cada decisión que va a hacer, un partido de servicio ciudadano. Ese es un proceso de transformación que tiene que venir con los procesos de cambio. Cuando se abre una brecha, el gobierno actual lo que ha hecho es abrir el cumplimiento normativo, hacer de eso un eje fundamental de la administración pública. Y en base a eso, crear criterios de formación diferentes. O sea, esa es la gran aporte que se ha hecho en el momento. Y ponernos de acuerdo en eso y cumpliendo también con los convenios internacionales. Hay un caso, doña Milagros, del que me gustaría conocer su opinión. Se trata del director del Instituto Dominicano del Café. Hoy se conmemora el Día Nacional del Café. Este caballero tiene una finca en Villa Altagracia, en los arroyones de Villa Altagracia, y una finca que se la regaló el Instituto Agrario Dominicano. Lo asentó como si él fuera un agricultor pequeño, un campesino. ¿Y cuál es ese? Leonidas Batista se llama. Pero el tema no es ese, además de ese tema que es cuestionable, ¿verdad? No fue ahora. La asignación de la parcela. No he recibido esa denuncia. Pero la denuncia que tal vez usted ha visto es la deforestación que él ha hecho. Él ha tumbado cerca de 600 árboles, algunos de ellos centenarios, en la reserva, en el Parque Nacional, Los Siete Picos. Ese es un proyecto, una situación y enfocarla. Y no ha habido. Óyeme, tú me estás haciendo preguntas. El Ministerio Yo pensaba que íbamos a hablar de qué ha pasado con la Comisión de la Organización de Estados Americanos, que estuvo aquí 4 días revisando la Convención de Lucha contra la Corrupción, con una manera satisfactoria, poniéndonos al día y con todo el gobierno contestando las preguntas que se hacían. Yo pensaba que también podíamos hablar, sí, vamos a hablar de eso. Podíamos hablar de cosas todavía tan interesantes. ¿A qué se refirió Biden, que tanto se escandalizó la gente? Porque repitió, doctora, una cosa que se va diciendo. Ahora, de ese caso, me entero aquí por ti. Entonces, ¿qué te digo yo? Desde el punto de vista ético o funcionario, le corresponde inmediatamente a Medio Ambiente iniciar una investigación y también al IAD, al Instituto Agrario. Y nosotros actuar en consecuencia de esa denuncia. Porque si es verdad que hay una cosa que es importante hoy en día, es la política del medio ambiente. Porque este es un país turístico cuyo uso de las aguas hoy en día está amenazado en el mundo. Y tenemos que cambiar el disco duro de los dominicanos, hay que cambiarlo hacia cosas de transformación totalmente diferentes. Si no ponemos atención a todo lo que tiene que ver el cuidado de la isla, de la supervivencia, todos los esfuerzos que hacemos
o que hace David Collado porque vengan microturistas, de repente un día se los van a desaparecer. Y todas esas cosas están relacionadas con una perfecta dirección coordinada de la política que queremos. No tengo ninguna duda de que tanto el IAID como el Miguel Ceragato el medio ambiente lo está investigando. Bueno, asegúrate. Oye, pero investigar, actuar es una consecuencia de que no, pero hay cosas que son evidentes. Los árboles están ahí cortados. Yo hablo con mucha propiedad porque fui a verlo. Pero, bueno, me alegro. Eso, en ese caso. Pero cuéntamelo tú entonces. Bueno, lo que le estoy diciendo. Hay un derribo de árboles en un área protegida, pero aún no tiene protegida, porque aquí si usted toma una palma aquí en la capital, tiene problemas con el medio ambiente. Pero, y tumbar cientos en una zona protegida es una cosa increíble. Eso está ahí. Eso es una cosa muy grave, pero es muy grave lo de las dunas de Baní. También. No es verdad que los ríos se están secando solamente por el cambio climático, claro. Sino también por la avidez interna de recursos inadecuados. O sea, es una actitud que, fíjate bien, en el caso mío, ¿qué me llama a mí la atención o qué quisiera yo ver? ¿O qué desearía encontrarme? Es un país que entiende que los niños deben ir a la escuela al otro día que pasa la Semana Santa. Es un país de ciudadanos que reclama sus derechos, como estás tú exponiendo en el caso que vas a investigar y lo ves. Es un país que crea ciudadanía, porque un gobierno, por más que diga lo bonito o diga otra cosa, depende de la calidad de sus ciudadanos. Una actividad, mira, esta cosa de los feminicidios, dependen también de una cultura que nace en el hogar, claro, que nace en la escuela. Aquí entonces, ¿qué nos ha pasado? El solo hecho de la independencia de la Procuraduría General de la República nos ha abierto todas las ventanas. El hecho de que se atacara por primera vez, hay una oportunidad de parar la impunidad. Pero impunidad ahí, en la administración pública, pero impunidad en el campo, en las playas, en los terrenos, en el ambiente, en la familia, en la sociedad. Fíjate bien, porque hay que saber en cada momento la brecha que hay que defender y aumentar. ¿Quién me dio la brecha ahora? ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué estamos reclamando cambios que antes no pedíamos? Sí. Es un proceso. Hay un reconocimiento de parte de la sociedad, creo, de la sociedad más ecuánime, si se quiere, de que se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, que el gobierno ha hecho los esfuerzos. El caso del Ministerio Público, que yo creo que es independiente de verdad. Usted que esté ahí al frente de la Comisión de Ética, con el mérito muy bien ganado que tiene de persona honesta. También la dirección de compra y contrataciones. Se puso una persona que no obedece a las directrices partidarias, como tradicionalmente ha sido. Ha sido un avance importante. Escogido por el presidente. Pero hay un tema en el que hemos avanzado muy poco, que es el Congreso Nacional, un poder tan importante. Bueno, hemos avanzado poco porque ahí seguimos con el barrilito. No me quiero excusar. Seguimos con la doble exoneración. No me quiero excusar. Yo fui congresista y salí de ahí muy bien. Bien parada. Muy bien evaluada o aceptada. El problema es que el poder ejecutivo nace desde que nace la primera organización primitiva de la sociedad. Yo recuerdo, yo consigo el financiamiento del BID para la reforma y modernización del Congreso por debates que tuve con don Enrique Iglesias, y que le decía, don Enrique, hay que ver la democracia más allá. El Banco Interamericano de Desarrollo en ese entonces solamente financiaba al Poder Ejecutivo y no hacía nada por acompañar al Senado. Recuérdate que el Senado, hace apenas hasta el año 90, hasta el año 98, era el dueño de la justicia dominicana. Y ahí eso era una cosa increíble. Ahí se perdió por un solo senador para controlar la justicia. Yo estaba ahí. Entonces, en la política hay muchas cosas que reformar. Pero usted reconoce que hay atraso en el Senado en colaborar, el Congreso, en colaborar con esta política. Pero depende mucho de las políticas de ataque a la pobreza y de las políticas públicas que se van elaborando. Porque el ciudadano que vota
mal o no vota bien, se debe a un estado quizás de necesidad, que la sociedad no ha tenido tiempo de progresar. Mira ahora, yo estaba oyendo aquí al director de economía de la universidad, ¿verdad? A Siriaco. Esto pasa, todo esto que está pasando es con el COVID, es Rusia en Ucrania, los precios, es descubrir que la lucha por la tecnología tiene enfrentado al mundo por un tema que no es nuestro y nosotros estamos aquí. O sea, en esta parte es muy importante distinguir los pasos que se dan para avanzar, quiénes los dan, por qué los damos y con qué intención. 30 segundos, atención producción, solamente para que nos cuente, doña Milagro, de ese reconocimiento que le hizo Biden a República Dominicana, que lo mencionó con nombre y apellido en la Cumbre por la Democracia. Es un proceso lindo. En septiembre del 2022, no, 21, se nos comunicó que el Departamento de Estado y el presidente Biden nos habían elegido a la institución en la que yo estoy para ser parte junto con Kosovo, lo que íbamos a dirigir la cohorte, como dicen ellos, dentro de la Cumbre por la Democracia de Justicia. Y que ese evento era un evento que nos llevó a ser nosotros parte de los presentadores de la cumbre. En ese evento interactuamos mucho con el mundo, actuamos junto con Inglaterra, Países Bajos, Finlandia, los Estados Unidos y al mismo tiempo, Canadá jugó un papel, interactuamos y salieron a hacer surgir las conversaciones, los avances que hayamos tenido. Por ejemplo, en esas comisiones, la transformación de las comisiones de ética es variar una cosa muy profunda. La ética, colocar la integridad como parte de resultados de la ética. Porque usted es íntegro en la manera que usted es una persona ética. Y entonces, en ese sentido, sorprendió mucho a estas entidades que hablábamos sistemáticamente sobre este tema. Y ese tipo de haber alcanzado la transformación, el país se equivocó, son 110 las que hemos cambiado en el país, educadas en las 3 ISO, en el mapa de riesgo, en crear su código de integridad. Todo eso causaba en el concierto de conversaciones y fue muy acogido por la USAID. Entonces ahí surge ese proceso. Bueno, felicidades. Sí, y muchísimas Nos acabó gracias. el tiempo, doña Milagro, lamentablemente. Señoras y señores, muchísimas gracias por su compañía. Gracias, doña Milagro, por responder siempre a nuestras invitaciones. Siempre viene. Y le convidamos a que mañana nos juntemos de nuevo aquí en otro espacio similar a este.